Bienvenidos a una nueva emisión del canal I+I+E, Nodo Científico de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el doctor Alexander Pérez. Doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa, que sé que va a ser de mucho impacto para toda la comunidad científica nacional e internacional. Alexander es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Electrónica y de Computador de la Universidad de los Andes y doctor en Automatización Avanzada y Robótica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Doctor, ¿sería tan amable, por favor, de complementarnos este perfil teniendo en cuenta su experiencia aquí en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito? Claro que sí, Franklin. Digamos, en los últimos tiempos me han interesado muchísimo el tema de los drones. Digamos que con la escuela fuimos uno de los pioneros nacionales en utilizar drones a manera de utilización como elemento de ingeniería y para las ciencias. Entonces hemos utilizado y hemos hecho cursos a partir del uso de los drones en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el uso en agricultura de precisión. Entonces todo ese tema me gusta, como es un área de la robótica, entonces me interesa mucho. Trabajamos con autonomía de esos drones, con patrones de vuelo y últimamente estamos utilizando mucho la captura automática de fotografías de drones para que incida en el control de vuelo y en las diferentes decisiones que deben hacer los drones durante una operación. Profe, ¿cuál es su relación, digamos, con la parte, o cómo interactúa más bien la parte académica, la parte de investigación aplicada, la parte de investigación básica y de extensión, ese relacionamiento con la empresa, entre profesores, su equipo de trabajo de investigación, los estudiantes que hacen parte de esas investigaciones? Bueno, pues digamos que nosotros buscamos siempre resolver problemáticas que encontramos en el uso de la tecnología y desde hace varios años venimos trabajando precisamente en eso, en cómo encauzar el uso de tecnología como los drones, como la fotografía aérea, como el control autónomo, digamos, de los drones y otros tipos de robots terrestres, por ejemplo, con sinergia con el doctor Javier Chaparro. Entonces, involucramos a los estudiantes en proyectos de investigación que desarrollamos al interior de la universidad o que conseguimos con fondos externos para tratar de mitigar y resolver esos problemas. Entonces así involucramos a los estudiantes de pregrado, de posgrado y en este caso los estudiantes de doctorado, que también ayudan obviamente mucho con el desarrollo de sus tesis de grado. Muy interesante. En ese orden de ideas, estimado profe, ¿cuáles son esas líneas de investigación de su grupo de investigación en el cual usted está trabajando? Me imagino desde el programa de Ingeniería Electrónica. Exacto. Nosotros tenemos un trabajo sinérgico entre pregrado, posgrado y doctorado. Nosotros tenemos una línea en el posgrado que es de tecnología. Entonces tratamos de involucrar allí diferentes roles o diferentes puntos de vista del uso de la tecnología. Dentro de ello, pues entonces hemos venido trabajando. Una de las problemáticas más grandes que hay es que siempre se necesita conexión a internet para poder hacer planeación de vuelos, por ejemplo, con los drones. Sin embargo, mucho del territorio nacional no cuenta con cobertura. Entonces, cuando vamos a hacer este vuelo, tiene que descargarse mucha información previa o hay que hacerse planificación previa, de tal manera que tareas autónomas no se pueden hacer realmente si no hay una cobertura de internet, ¿no? Nosotros podemos tener una red local, pero siempre tiene que estar conectado a internet para poder hacer ese tipo de operaciones. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo es desarrollándoles capacidades autónomas a los drones, de tal manera que puedan, por ejemplo, determinar la correcta forma de tomar fotografías para obtener vuelos fotogramétricos que puedan ser utilizados para generación de mapas, o que puedan determinar la orientación de los surcos, por ejemplo, de un cultivo, para decirle en qué forma es más óptimo la toma de las fotografías. Esta toma de las fotografías es el paso previo a poder hacer mapas o ortofotomosaicos, de tal manera que uno pueda visualizar los efectos que pueden tener sobre los campos agrícolas, diferentes plagas, diferentes diferencias, por ejemplo, en la nutrición del suelo o en la irrigación. Muchas veces las personas irrigan uniformemente el terreno, pero hay unos terrenos que son más gredosos que otros y, por ejemplo, no absorben tan bien el agua, o al revés, la retienen mucho, y eso cambia las condiciones de crecimiento de las plantas. Lo que nosotros queremos aquí es proveer
un punto de vista aéreo con unos equipos de muy bajo costo realmente que puedan ser utilizados en el día a día de un agricultor pues que domine la tecnología para poder tomar mejores decisiones con respecto a sus cultivos. Aquí sabemos que nuestra agricultura es muy dependiente de las condiciones medioambientales, de si llueve, de si no llueve. Quisiéramos hacer que el uso de esa tecnología le permitiera a los agricultores realmente identificar las potencialidades que tiene la tecnificación con cosas tan sencillas como controlar el riego o poder determinar en qué situaciones es más conveniente, por ejemplo, traer agua de otro lado y regar el cultivo para obtener mejores rendimientos y no simplemente dejar que las condiciones medioambientales modifiquen el grado de productividad que puede tener un campo. Perfecto. Ingeniero, una pregunta, que me surge en este momento, ¿cuáles son esas disciplinas complementarias precisamente a su trabajo, evocando ese trabajo interdisciplinario? Claro que sí. Digamos que la toma de las fotos es simplemente una forma en la cual podemos colaborar para, controlando adecuadamente el dron, la estabilidad, el vuelo, la distancia entre fotografías y todo, tomar unas fotos que pueden ser utilizadas desde el punto de vista de geomática para hacer mapas, por ejemplo, de terreno, pero más particularmente nosotros lo utilizamos es en la visualización de las condiciones de salud que pueden tener las plantas. Entonces allí se puede utilizar para biología, para agricultura, obviamente para todo lo de geomática y todo lo que ver con trazado de curvas de nivel, trazado de carreteras. Por ejemplo, hay una aplicación muy interesante que es para el cultivo del arroz. Se necesita que el arroz en determinado momento del crecimiento se inunde, pero no se puede inundar con una columna de agua muy grande o una columna de agua muy pequeña, porque entonces la productividad del arroz no sería la misma. Si es mucha, el arroz se daña, y si es muy poca, el arroz no crece. Entonces para eso hay que hacer curvas de nivel. Aquí todavía se hacen muchas curvas de nivel, o se hacen esas terrazas a mano, pero si utilizamos herramientas de estas como topografía, utilizado mediadas por dron, pues se pueden preparar mejor los terrenos para tener mejores productividades. Entonces nosotros lo que buscamos es tratar de acercar la tecnología al común, digamos, de los agricultores. No estamos hablando de los grandes cultivadores del país, sino al gran número de pequeños cultivadores que tiene el país, tratando de acercarles la tecnología de una forma un poco más sencilla. Y sé que lo han logrado y hace falta mucha continuidad y mucho desarrollo en este aspecto, en esta temática. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, iniciamos hace unos años con el tema de Internet de las cosas y cómo podríamos conectarlo. Entonces, no solamente generamos dispositivos electrónicos que puedan medir la humedad del suelo, la humedad medioambiental, y que son variables muy importantes en un cultivo, sino que también hicimos un desarrollo en conjunto con ingeniería de sistemas para transportar esa información y que se pudiera tener en una plataforma unificada, de tal manera que allí se pueda consultar esa información y se puedan tomar no solamente decisiones en un momento dado, sino que se pueda utilizar la historia de esos sensores y de esa información adicional para poder validar cómo se puede mejorar cada día más la productividad de esos cultivos. Obviamente sabemos que un terreno puede cambiar de cultivo, porque pues es una de las prácticas o buenas prácticas que se recomienda, variar los cultivos, pero digamos que si se conoce mejor la calidad del suelo y las condiciones que han venido teniendo en las últimas etapas, pues se puede hacer un uso más adecuado de los suelos. A eso es lo que pretendemos llegar. Obviamente no ha sido fácil, porque la agricultura que hacemos en el país es una agricultura bastante tradicional. El conocimiento se pasa de padres a hijos. En este momento hay un problema en el campo, y es que casi no hay hijos, o sea, el campo se está desocupando. Entonces muchas de esas técnicas se ven rezagadas porque no hay un relevo generacional que esté dispuesto a adoptar la tecnología. Entonces ahí es donde hemos estado en diferentes áreas tratando de hacer divulgación de este tipo de herramientas y tratando de facilitar el uso de estas herramientas por los diferentes tipos de comunidades agrícolas que podemos tener contacto. Alexander, ¿cuáles son esas capacidades tangibles e intangibles con las que cuenta la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería para soportar todos estos desarrollos? Pues digamos que nosotros hemos ido comprando equipos que nos han permitido trabajar acá. Nosotros tenemos pues drones de ala fija, drones de ala rotatoria, que son los normalmente llamados drones, que son los que la mayoría de gente utiliza para tomar fotos, no sé, en matrimonios o con los amigos. Pero nosotros los utilizamos aquí para tomar fotografías
que nos permitan extraer más información alrededor de lo que estamos haciendo. Uno de esos elementos que podemos utilizar son las cámaras multiespectrales. Entonces nosotros tenemos un dron equipado con una cámara multiespectral que nos permite no solamente ver la luz rojo, azul y verde como las cámaras normales, sino que nos permite ver dentro del espectro del infrarrojo y del borde rojo, que es una banda muy particular que se utiliza en agricultura, que está entre el rojo y el infrarrojo, para poder ver un poco el estado de salud de las plantas. Entonces esto, que creo que ya también lo has tocado previamente en algún otro episodio de Nodo, es poder ver una luz que nuestros ojos no ven, pero que a nivel de agricultura da mucha información, y es como las plantas capturan la luz infrarroja para sus procesos fotosintéticos. La luz infrarroja es la que le da esa energía a los procesos fotosintéticos. Entonces, si una planta está bien, pues captura una cierta cantidad de energía, pero si está enferma o no está nutriéndose adecuadamente, esas cambian. Entonces tenemos equipo especializado para eso. Adicionalmente hemos venido trabajando con otras universidades, con agrónomos, con biólogos, que nos han permitido tener un crecimiento en el conocimiento que hemos podido utilizar, no solamente desde la parte de ingeniería electrónica, sino pues comprender un poco los ciclos de cómo funcionan las plantas, que son seres vivos. Y también hemos venido aprovechando esas capacidades en, por ejemplo, identificar enfermedades, como ya hablaste de pronto con uno anterior, con Jorge, nuestro estudiante de doctorado, que trabaja precisamente en detección temprana de enfermedad fúngica del café. Entonces nosotros sabemos que somos un país cafetero, que nuestra economía depende de un rubro muy importante como es la exportación del café, y cada vez tenemos un mercado que es mucho más exigente. Entonces necesitamos controlar muy bien la producción para que el café tenga la más alta y la mejor calidad, y aquí queremos pues también incidir, obviamente, ¿no? Entonces ese tipo de capacidades no es solamente equipo técnico, sino equipo humano, que nos hemos ido viniendo capacitando. Interesante completamente. Claro, nos hemos tenido que venir capacitando en un área que no es tan cercana, digamos, a la ingeniería, pero que sí es obviamente de mucho impacto en nuestra región. Aquí hemos venido trabajando con cultivadores de café, hemos incursionado en el tema de ayudar en los cultivos de arándanos que están creciendo en la región de Cundinamarca, sobre todo en la parte alta, porque el frío es una buena condición para el crecimiento del arándano. Entonces hemos ido tratando de ayudar en ese tipo de cosas con tecnología aplicado a la agricultura. Sin duda, un impacto totalmente notorio en la ciencia, tecnología e innovación de Colombia, de Latinoamérica. Obviamente tenemos una topografía muy parecida de país a país, pero también muy diversa, que cambia ahora con las variables, digamos, ambientales y también climáticas, con todo el tema del cambio climático. Entonces eso es sobresaliente para ustedes, y felicitación en una labor grande que a nivel de contribución de ciencia e innovación es notoria. En ese sentido, ingeniero, me voy a permitir citar algunas temáticas que yo sé que usted ha trabajado, para que usted por favor nos cuente específicamente detalles, si usted lo cree conveniente o se puede decir, sobre la problemática, esa solución que usted está proponiendo con su grupo de trabajo. ¿Cuál es la generación de valor tanto de la parte técnica como desde la aplicabilidad, es decir, la usabilidad, esa comercialización? Y que nos cuente un poquito cómo ha sido esa sinergia con los sectores con los cuales ustedes han tenido esa interacción. En la identificación de la roya en el café, cuantificación de agujeros en los bosques, supervisión de cultivos de papa a partir de imágenes multiespectrales y planificación de vuelos fotométricos autónomos en terrenos inclinados. Bueno, digamos que todos estos tienen una relación, y es cómo controlamos o cómo le decimos al dron que tome las fotos, cuál es la mejor orientación, la altitud no, porque pues está un parámetro reglado por la normativa nacional e internacional de la altura de vuelo a la cual se pueden volar, pero sí cómo se toman esas fotos y en qué secuencia. Entonces, uno de esos pues tiene que ver con la toma de fotos en pendientes que no son horizontales, sino que pueden tener un gradiente. Entonces, como te decía hace un momento, muchas veces para planificar ese vuelo y que el tamaño, digamos, del píxel, lo que represente cada uno de esos píxeles dentro de la imagen, corresponda con un tamaño en el terreno, se necesitan algunas variaciones de la altura. Sin embargo, pues si yo llego y no tenía previamente identificado cómo era el terreno, pues me puedo encontrar con una ladera, con un valle o con una montaña. Entonces, ¿cómo puedo tomar las fotos allí? Entonces, hemos desarrollado 2 trabajos de grado de maestría, de tal forma que se puedan tomar
de forma totalmente autónoma, independientemente de la ubicación del terreno, las fotos en las líneas de los surcos, pero cuando tenemos cultivos que están en laderas o algo así, es más provechoso para la fotografía o más beneficioso para los resultados que queremos hacer posteriormente con la fotografía, tomarlo siguiendo un poco como la curva de nivel de las pendientes. Entonces lo que se hizo fue otro trabajo de maestría en donde a partir de fotos se hacen unos modelos y con esos modelos se estima la inclinación del terreno para que de forma totalmente autónoma el dron pueda tomar esas fotografías. ¿Para qué tomamos esas fotografías? Entonces era lo que te decía ahora. Nosotros lo que queremos es mirar o incidir un poco en la identificación del estado de salud de las plantas para mejorar la productividad. Entonces si yo quiero papas más grandes, pues yo necesito tener una nutrición adecuada, pero no solamente de agua, sino de nutrientes que están disueltos en el suelo, y entonces yo puedo tomar ese tipo de información a partir de las fotografías. En otro campo que hemos venido trabajando también con esas fotos, en esto hemos sido ayudados por una institución que es la institución Humboldt, que nos ha permitido identificar una problemática, y es cuando se supervisan, por ejemplo, temas de tala de bosques, o que lamentablemente en Colombia perdemos mucha cobertura de bosque, pues se pueden utilizar herramientas como precisamente fotografías tomadas con dron para mirar la salud del bosque. Pero entonces en este caso la salud del bosque es más fácil de identificar sabiendo si se están abriendo agujeros o no, porque los árboles se pueden morir naturalmente y se caen, pero si comienzan a aparecer agujeros grandes o comienzan a crecer un agujero que estaba identificado previamente, pues podemos ver que de pronto se están llevando allí procesos de tala, ya sea legal o ilegal, pero pues que se está degradando la vida del bosque. Entonces nosotros estamos haciendo, precisamente terminando ahorita otro trabajo de maestría, en donde lo que tratamos de hacer con el dron es, a partir de un vuelo sobre un bosque, poder identificar el tamaño y la ubicación de esos agujeros que están sobre el dosel, que es como se llama la cobertura del bosque, y ojalá poderlo comparar con una base de datos previa para saber si habían esos agujeros o no. Entonces, si aparecen nuevos agujeros o si los agujeros que estaban antes han ido creciendo, pues se pueden disparar alarmas. El problema es que normalmente esto se hace comúnmente con drones. El problema es que tendrían que hacer un vuelo, después ir a procesar las imágenes, se demoran, no sé, 24, 48 horas procesando las imágenes para después identificar esos agujeros. Lo que nosotros queremos hacer es, si ya está el equipo en terreno para hacer el vuelo, pues que de una vez al terminado el vuelo, pues el mismo dron nos pueda entregar esa ubicación y esa cuantificación del área o el volumen de los agujeros. Y entonces pretenden hacer sistemas integrados a los drones, como sistemas embebidos electrónicos con computadores de alto desempeño, y que puedan procesar rápidamente esas imágenes durante el vuelo y no necesiten tiempo de postprocesamiento, de tal manera que si el equipo dice, mira, que hay un agujero, pues de una vez podemos ir a verlo, entrar en el bosque o con GPS poder ubicarlo y tomar decisiones un poco más ágiles. Entonces digamos que allí también es donde estamos tratando de aportar un poco, pues en las diversas problemáticas que tienen que ver con cosas que podemos hacer tomando fotos desde el aire. Perfecto. Realmente esto dinamiza mucho el ecosistema interdisciplinario, porque aquí hay varios sectores que realmente están, digamos, llegando a un punto, a un nodo, en el cual crea valor agrícola. Somos un país agroindustrial, queremos llegar a la industria, y qué rico que estos productos se tecnifiquen y también se estandaricen con cierta calidad. Así que muchas gracias por todo este trabajo que se hace desde la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito. En ese sentido, ingeniero, ¿cuáles son esos sectores ya para poder aplicar? Usted lo ha citado como tal, pero ya de una forma más aterrizada, ¿cómo podríamos, digamos, crear ese valor contundente e invitar a qué sectores a que se unan a trabajar verdaderamente en estas iniciativas? Pues digamos que nosotros hemos venido tocando puertas de diferentes instituciones, pero ha sido difícil un poco tratar de convencer a las personas del uso de la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que allí van a tener un papel muy importante las secretarías agrícolas de cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque realmente ahorita estamos hablando de muchas tecnologías, ciudades inteligentes, territorios inteligentes. Esto es un punto adicional que podemos tener de cómo en una administración de un municipio, que tiene que ver no solamente con la administración de la cabecera municipal, sino con todo el territorio que en nuestro país es mayoritariamente agrícola, pues cómo podemos ir incorporando este tipo de técnicas no solamente para brindarle apoyo técnico,
¿cierto?, a los agricultores, sino convencer a los gobernantes de los municipios que este tipo de tecnologías no son tan alejadas, sino que pueden ser cercanas, y así como ahorita estamos haciendo transformaciones de municipios en ciudades inteligentes, involucrar ese tipo de técnicas y tecnologías para darle soporte nuevamente a los agricultores y que las regiones puedan tener mejores desarrollos de sus producciones agrícolas, ganaderas. Bueno, esto es aplicable en muchos entornos, ¿no? Hay otras aplicaciones, por ejemplo, que pueden contar vacas y poder medir un poco el peso de la vaca con solo tomar una fotografía. Entonces, si yo no necesito transportar la vaca para pesarla, para ver cómo está creciendo, sino que yo puedo hacerlo con un dron, pues podemos agilizar esos procesos. ¿Y qué me has interesado en mostrar cómo un municipio está mejorando y tecnificándose o creciendo que pues los propios gobernantes? Entonces esta sí es una invitación a que de pronto haya más acercamiento entre este tipo de tecnologías y los grupos de trabajo. Nosotros últimamente hemos tratado de trabajar con municipios, no voy a decir el municipio exactamente, pero hemos venido trabajando en esa transformación digital de los municipios, pero no solamente de lo que es documentación y cosas, sino del qué hacer, de tal manera que los agricultores, los ganaderos de una región puedan verse proyectados utilizando estas tecnologías que ojalá pudieran ser tan cotidianas como el uso del celular, para que ellos pudieran incorporar mejores o tomar mejores decisiones basado en datos, que es lo que busca todo este tipo de desarrollo, y acercar esa posibilidad pues a los agricultores. Entonces esa sería como la invitación, Frank. Alexander, ¿qué se nos viene? Bueno, pues nosotros seguimos trabajando en esta parte de los drones, hemos venido trabajando en sinergias entre drones y rovers. Hay una parte del cultivo del café que no es tan fácil de controlar, que es cómo van creciendo los granos de café y el momento en el que se toman o se cosecha el árbol, porque si esperamos mucho tiempo los granos rojos se pueden pasar de maduros, y si lo hacemos muy temprano, entonces la cantidad de granos rojos versus los granos que todavía están verdes pues puede tener pérdidas para el agricultor. Entonces esa toma de decisiones de ese punto exacto, porque ustedes saben que hay que traer a un grupo humano que se mueve, digamos, por nuestra geografía para poder recoger el café, porque no es automatizado. Entonces hay que decidirse en qué momento. Entonces también estamos tratando de incidir ahí, no solamente en el punto de controlar plagas, sino en el punto de toma de decisiones. Sin embargo, sabemos que el café se cultiva en terreno inclinado, entonces pues tener un robot o un dispositivo que se mueva por entre los surcos no es sencillo. Seguimos trabajando con formas diferentes que puedan brindarnos ese tipo de información. Entonces ahí seguimos trabajando, y aquí invitamos, pues aprovecho el nodo para invitar a todos aquellos actores que puedan ver interesante ese tipo de trabajo, para que nos busquen y nos apoyen en el trabajo que hacemos cotidianamente. Mi estimado ingeniero, 2 recomendaciones. No puedo despedir el programa sin antes escuchar de usted, teniendo en cuenta su formación y todo este, digamos, recorrido, toda su experiencia. 2 recomendaciones que usted le haga a los ingenieros colombianos que trabajan en estas temáticas para que el trabajo realmente llegue a donde tiene que llegar. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer dos trabajos. Uno que se llama, ahora está muy de moda la palabra evangelización, ¿no? Y es tratar de difundir un conocimiento para que cada vez más personas tengamos una masa crítica más grande y las mismas personas identifiquen la oportunidad de utilizar estas tecnologías. Ahorita, por ejemplo, hay un boom muy grande con inteligencia artificial y la IA se comenta en todos los aspectos de la vida. Yo creo que es necesario que todos en Colombia hablemos de agricultura, que todos en Colombia hablemos del medio ambiente, de cómo podemos conservar nuestros recursos y cómo podemos hacerlo cada vez de una forma más fácil utilizando la tecnología. Entonces ahí es donde hay que hacer como ese trabajo de divulgación, que por eso pues agradezco mucho la invitación a este espacio. Y el otro trabajo que hay que hacer es, obviamente nosotros tenemos unas realidades y unas características propias locales, que es muy difícil de encontrar una solución internacional que se ajuste o que nos calce perfectamente a nuestras necesidades locales. Entonces es seguir trabajando en ese desarrollo de tecnología o de metodologías, hagámoslo más genérico, de metodologías que nos hagan más fáciles y cotidianos el uso de ser más metódicos con todo, que utilicemos más el método científico para hacer cosas cotidianamente, y que estoy seguro que con eso el nivel de formación va a aumentar y las necesidades, o más bien el enfoque de complejidad que podamos darle a la solución de los problemas mejorará, y eso va a propender por un mejor desarrollo del país. Ingeniero,
muchísimas gracias por aceptar la invitación al Nodo Científico del canal I+I+E de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Queremos hacer una invitación a todos a los que nos ven para que pasen unas felices fiestas y a partir del 2025, en enero, tendremos nuestra próxima emisión. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Franklin, y a la universidad que nos ayuda cotidianamente en el desarrollo de estas ideas que cotidianamente nos torturan porque queremos hacer cada vez más cosas, mejores cosas, y la Escuela Colombiana de Ingeniería se ha caracterizado por eso, ¿no? Estamos aquí, hacemos cosas, desde la mano de la academia, de los estudiantes y del entorno en el que nos movemos, pues tratamos de solucionar y de brindar soluciones a lo que cotidianamente nos encontramos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Feliz año. Hasta luego.